Pero decía, nos hemos acostumbrado tanto a tantas cosas que, por ejemplo, hoy tengo que decirles que el dólar blue, que es el que vale, ¿no? Y el que arrastra a todos los dólares. A todos digo porque es raro un país con tanta cantidad de dólares, ¿no? De denominaciones y de cotizaciones para cada uno de ellos. Bueno, el blue a 960 y alguno por ahí hoy escuché, che, qué bueno, bajó de 1000. Recordemos que hace 1 año y 4 meses, cuando asumió con la promesa de controlar la inflación, el actual ministro de Economía y candidato a presidente por el oficialismo, Sergio Massa, el dólar se duplicó y un poco más, ¿no? Estaba alrededor de 400 y ahora está en 960, ayer en 1000 pesos. Ayer, como le contamos, estuvo en el CICIP, que es, digamos, en el Hotel Alvear, donde se reúne alrededor de 300 a 400 empresarios argentinos y de empresas multinacionales radicadas en nuestro país. Y ayer estuvo Milei respondiendo al cuestionario, el mismo que hoy le hicieron a Massa. Ayer rescatamos algunas frases de Milei, hoy rescatemos algunas de Massa. Dejó allí, para que piensen, el famoso círculo rojo, como se le llama al sector empresario. Lo voy a citar textual: Argentina no puede seguir con este festival de impuestos, pero se cambia con diálogo, no con agravios. Y a mí me resulta raro que quien hace 1 año y casi medio, 14 meses, 15 meses ya, al frente del Ministerio de Economía, diga que tenemos un festival de impuestos, lo admita, no haya hecho nada para cambiar ese festival y convertir a la Argentina en un país productivo, y dice que se cambia con diálogo. Y la otra pregunta sería, ¿y por qué no utilizó el diálogo? Y no con agravios. Obviamente que ese es un palo para el gallinero de Milei. Yo no veo que Milei hable de agravios con respecto al sector productivo. Por el contrario, Milei habla de que las empresas privadas deben ser el motor de la República Argentina. Pero bueno, insisto, aquello de miente, miente, que algo quedará, metele cuco, metele miedo, dale para adelante, ¿no? El candidato Massa, de Unión por la Patria, estuvo allí frente al Círculo Rojo, en el CICIP, sus siglas, y diferenció su propuesta de la de Milei. Massa dijo: la apertura indiscriminada de la economía termina con la gente en la calle. Massa no ha advertido que mientras él es ministro de Economía, se generaron en este gobierno nacional y popular, como se manifestó siempre, hay 18,5 millones de pobres y creciendo la pobreza. Y lo más triste y más duro, hay un 9,6% de chicos menores de 14 años sumergidos en la indigencia. Entonces, a mí me resulta como raro. Y a ver, cuidado, con esto no quiero decir, che, voten a Milei, no voten a Massa. No, estamos en un gran dilema porque estamos frente a un Milei desconocido,
con un cambio de personalidad, pero que deja cosas. Miren, hace un rato los chicos del programa anterior, que a veces, aunque apelan al humor, los chicos de Resentido para hablar de política, decían, ¿no? Milei, que es un inestable, o sea, les queda, no es que lo criticaron, sino que dijeron lo que quedó. Lo que quedó es eso, que es el loco de la motosierra. Y yo creo que tiene que haber sido una estrategia, como es la estrategia el tratar de meter miedo por parte de Massa, o aquel debate por sí o por no contestame tal cosa, o googleen y van a ver qué, o el carpetazo que tiró Massa. Digo, tenemos dos instancias. Alguien, como él mismo dice, con 30 años ocupando cargos políticos, y la situación del país es esta, vale decir, cuáles son sus casos de éxitos. Claro que no solo una persona va a modificar todo, pero es el líder de una agrupación política frondosa y es uno de los líderes que integran el trío que condujo la República Argentina en estos 4 años, conjuntamente con los desaparecidos en acción, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, en realidad la jefa. Entonces, te llama la atención eso. Digo, si estuve hasta ahora y no hice lo que digo que voy a hacer, yo me pregunto por qué no lo hizo, porque teníamos que estar sumergidos en el final, allá, bien en el fondo del mar, para que él diga, bueno, yo los puedo salvar. Miren, yo estuve, yo sé cómo es la historia. Y por el otro lado, tenemos un Milei que tiene un gran mérito, que es, por no haber participado en política, no tiene ningún antecedente, ni de corrupción, ni de golpes bajos, ni de chicanas, etcétera, aunque se va metiendo en ese camino poco a poco. Como dije ayer, curiosamente, si llegara a ganar, sería el primer economista presidente de la República, porque siempre tuvimos abogados, excepto un ingeniero cuando asumió Massa en el 2015. ¿Y esto es mejor o es peor? Y yo digo que es bueno cuando en definitiva el meollo de la cuestión hoy día en la República Argentina es el problema económico. Es un dólar incontenido, es una inflación que no se puede manejar de ninguna manera. Por más que haya bajado del 12,7% de septiembre al 8,3%, un poquito dibujado para mi gusto, en octubre, no resuelve el tema, porque es muy alta. Ya ayer contamos, y antes de ayer y tantas otras veces, las comparaciones que hay con el resto de los países del barrio, de este continente, o de este subcontinente, de Sudamérica, de los vecinos que tenemos tocando nuestras fronteras, que encima no alcanzan ni siquiera el 0,1% anual de ese 8,3% que nosotros tenemos en un mes. Hay cosas que no entiendo. Y por eso hoy en mi editorial me pasa eso, y por eso lo titulo Las conjeturas antes del balotaje. Porque todas son conjeturas. No dudo sobre tus dudas, que en realidad son las mías. Son las mismas. Quizás no era lo que esperabas,
pero es lo que hay, ¿no? Y debemos asumirlo. Como siempre sugiero, tal como sucede en el campo de la actividad privada, cuando vos vas a buscar un empleo, o al revés, a lo mejor estás en posición de requerir un empleado, ahí viene la evaluación de sus casos de éxitos, de sus dificultades, y entonces entra a tallar el currículum, o sea, la historia de esa persona. ¿Por qué tendría que ser distinto cuando elegimos presidente? ¿Por qué no mirar cuál es su trayectoria, cuáles fueron sus casos de éxitos, cuáles sus fracasos? ¿Cuál ha sido su constante opinión o ha sido variable? Todos podemos cambiar de pensamiento, pero no podemos estar permanentemente cambiando de pensamiento, porque entonces nos convertimos en lo que en definitiva terminó siendo un mote para Massa, el panqueque. Se lo buscó y se lo ganó. Y no es despectivo, sino que es una síntesis de la descripción de la realidad. Y yo digo, si en el sector privado nosotros pedimos un currículum, ¿por qué habría de ser distinto esta vez cuando hablamos del sector público y sobre todo cuando hablamos de la figura, de elegir la figura máxima de uno de los tres poderes sobre lo que se asienta la República Argentina? Y conjuntamente también la figura máxima de otro de los tres poderes, que es el legislativo, en el caso del Senado, particularmente cuando elegimos vicepresidente o vicepresidenta. Si lo que tenemos que elegir más que nunca nos lleva a hurguetear sus antecedentes, sus trayectorias, sus habilidades para ejecutarlas, el balotaje, a mí me gusta decir mejor balotage, pero bueno, todo el mundo lo castellaniza y vamos a decirle balotaje. Este balotaje presidencial que tendrá lugar ahora, este domingo, ha planteado una difícil disyuntiva en el electorado, en todos nosotros. Mucha gente razonable de derecha, de centro o izquierda se encuentra claramente tensionada entre su rechazo a las posiciones radicalizadas y la inexperiencia en funciones públicas de Javier Milei. Eso por un lado. Y a la posibilidad también por el otro de que se prolonguen por la vía de Massa la política y los comportamientos que definieron a 4 gobiernos de raíz kirchnerista, sobre todo en el desmanejo de la economía nacional, la desesperación de inversiones que desaparecieron total y absolutamente, la inseguridad reinante, la corrupción entendida en sus más diversas modalidades, ahora sumadas con el espionaje puesto al descubierto estos días en escala descomunal. Estamos así ante una vacilación legítima en un país que merecía alternativas al menos un poco menos cuestionables. Es un cuadro cuya existencia sabíamos antes del debate del domingo último y es lo que hay a días de los comicios. No es posible diseñar candidatos imaginarios mediante la inteligencia artificial. Los dos que quedaron al final en la lista son resultado de elecciones libres y fruto peculiar y más o menos inesperado de una cultura nacional
hagámonos cargo también. Cuando se dice ninguno me representa, la derivación inmediata será el acto de no presentarse a votar, votar en blanco o en forma nula, o mudarse a otro país donde haya políticos empáticos sin la carga de caracterizaciones personales y antecedentes que la sociedad aspiraría a no tener que enfrentar después de un larguísimo ciclo de desgaste emocional y energías declinantes por la obstinación de una crisis que deja sin respiro a toda la sociedad. Aquellos supuestos consuelos implican, sin embargo, desentenderse de la acción colectiva sin asumir compromisos personales y prepararse para vivir como extraños, como si se estuviera en una nación enajenada por culpa de los demás. También asumimos ese rol, cada uno de nosotros los ciudadanos. Ah, yo no fui. Ah, yo no lo voté. Ah, yo no tengo la culpa. O a ver qué van a hacer estos ahora, aunque lo hayas votado. Yo creo que ya llegó un tiempo de efectuar un cambio cultural. Nos hallamos ante una encrucijada compleja. Lo entiendo. Porque están en juego valores, dogmas y creencias, e incluso la resignación pragmática de que la política es, al fin de cuentas, el arte de lo posible. Se trata de una elección particularmente difícil para los votantes de ambos lados del centro, y los del centro también. Ninguno de los candidatos, y esto conviene enfatizarlo, cumple con el formato de un ideario suficientemente extendido en la sociedad. Y recurrir a la tercera vía, que es la de lavarse las manos en tren comprensible, de pretender mantenerse neutrales como ciudadanos, y dejará entre no pocos de quienes la sigan, yo creo que un sabor amargo. Y después será tarde para arrepentirse. No va a servir, debiera haber hecho tal o cual cosa. Es ahora o es nunca. La encrucijada es tan grande, amigos, que a los desencantados, a quienes votarían en blanco, ninguna alternativa le conforma, y en el extremo prefieren aceptar algo contra sus convicciones porque lo otro le haría un daño. Suele plantearse la cuestión en términos éticos y es comprensible. Nunca que se recuerde, me lo decía hoy uno de los chicos de técnica de este medio, nunca que se recuerde, me lo decía también Martín Rueda, nunca viví esto. Nunca hemos enfrentado una competencia electoral trabajada por tantos matices inéditos. La insistencia en la expresión de que se haya en juego entre los votantes una cuestión de piel sintetiza la apreciación instintiva de los desencantados para descartar las dos alternativas de este balotaje. Aún si lo hicieran con la cautela de taparse la nariz. Al invocar para esto valores personales irrenunciables, muchos priorizan una autopercepción, la imagen de sí mismo que quieren ver en el espejo para no ser cancelados por su grupo de pertenencia. Y sin embargo, una cosa es tomar decisiones individuales asumiendo en forma personal los costos y beneficios del propio actuar,
Y otra cosa es hacerlo cuando está en juego el destino de toda la población y en particular de los 20 millones de argentinos en situación de pobreza. La convivencia cívica plantea muchas veces dramas insolubles. Como bien saben los estudiosos de las ciencias políticas, y omiten decir quienes la practican, luchando desenfrenadamente y a veces irreflexivamente por el poder. No siempre el interés general permite irse por la tangente. En esta ocasión los argentinos deberán pronunciarse entre dos candidatos. Esto equivale a acudir, en última instancia, a una vara de mensura según el leal saber y entender de cada uno, quien asegura de mejor modo la instauración de una política que movilice las energías productivas de la República a partir de los fundamentos institucionales de la división de poderes y del respeto por los derechos y garantías individuales que nos identifican como nación democrática. Esto es lo irrenunciable para las conciencias formadas por los principios de la democracia republicana. Es cierto, podemos hacer 1000 conjeturas, daremos 1000 vueltas, encontraremos 1000 razones para el por sí o el por no. Mañana ya no escucharemos a nadie más, mañana viernes. Hay veda electoral. No más avisos de ofertas de dudoso cumplimiento o de invitación al terror o de soluciones fáciles. Aquí estamos, rodeados de nuestros afectos, cambiando opiniones, pero seguro, lo necesario, lo que debemos entender es que esta vez no podemos darle la espalda a la democracia, no podemos desentendernos. Esta vez más que nunca está en juego nuestro futuro y tu voto, como el mío también, que define todo lo que vendrá, yo no digo desde el 10 de diciembre, desde el 20 de noviembre en adelante. Así que te digo, nos vemos en las urnas.